Muy buenas estudiantes, mi nombre es Israel Díaz y hoy empezaremos con el quinto video del curso de análisis de señales y sistemas. Bien, lo último que habíamos hablado era de las funciones armónicas, ¿sí? Una función armónica es una función, vamos a colocarlo por acá, o es armónica cuando, si tú derivas acá dos veces con respecto a x al cuadrado y acá nuevamente con respecto a y al cuadrado, cuando esto es igual a 0. ¿Cómo se llama este operador? Este operador se llama laplaciano. Si el laplaciano es igual a 0, decimos que la función es armónica. Entonces, ¿cómo podemos tener ejemplos de funciones armónicas? Esto lo hacemos a través de la variable compleja, a través de las funciones analíticas. O sea, si tú tienes una función analítica, vamos a colocar un f de z, digamos un u más y por b, donde entre la parte real y entre la parte imaginaria, entonces cada una de estas vienen a ser funciones armónicas. Bien, esto es lo que se había dicho en la clase pasada. Bueno, vamos a borrar esto y simplemente vamos ahora a decir lo siguiente, la siguiente definición. Decimos que estas funciones reales u y b en dos variables son llamadas armónicas conjugadas precisamente cuando son la parte real y la parte imaginaria de una función analítica. Entonces vamos a ver los siguientes ejemplos. F de z igual a z cuadrado es una función analítica, por lo mismo que es derivable. Entonces acá vamos a expresarlo en términos de x e y. Tenemos así, desarrollamos x cuadrado menos y cuadrado más y por el 2xy. De esta manera podemos decir que este de aquí viene a ser lo que es la parte real y este viene a ser la parte imaginaria. Ambas funciones son armónicas, pero en este caso decimos que son armónicas conjugadas. ¿Por qué? Porque provienen de una misma función analítica. Ahora, si tuviésemos esta otra función analítica, 1 sobre z, aquí a ver, esto sería 1 sobre x más imaginario por y, y aquí multiplicamos por el conjugado, x menos imaginario por y, sobre, acá tenemos x cuadrado más y al cuadrado, y separando tenemos x sobre x cuadrado más y al cuadrado, más unidad imaginaria por menos y sobre x cuadrado más y al cuadrado. Bien, en este caso decimos que este viene a ser el u y este viene a ser el b. Y ambas también serían funciones armónicas conjugadas. Solo acá resaltar que aquí esta función es analítica en todo el plano complejo C, excepto en el origen, o sea, excepto en el punto z igual a 0. Bueno, pero siguen siendo funciones armónicas conjugadas. Ahora vamos con el siguiente teorema. Dice que si u y b son funciones armónicas conjugadas, entonces, ojo aquí, u de xy igual a un c cualquiera, ¿sí? A esto se le llama una curva. Entonces, ¿qué hacemos? Si queremos que este c varíe muchas veces, o sea, tomar muchos valores para c, en este caso vamos a colocar c1. Para decir que todo esto viene a ser, como son muchos valores de c, vamos a decir que todo esto es una familia de curvas. Es por eso que lo estamos colocando en corchetes. Familia de curvas. Entonces, c1 sería en este caso la primera familia de curvas. Y para la segunda función armónica, en este caso aquí, tendríamos otra familia de curvas, ¿sí? Entonces acá tenemos dos familias de curvas y el teorema dice que estas familias son ortogonales. ¿Qué significa esto de son ortogonales? Bueno, el término ortogonal es para dos curvas y es una condición geométrica. O sea, si tengo acá una curva color naranja y después tengo una curva color verde, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, en este punto de intersección, voy a trazar una recta tangente hacia la curva verde y una recta tangente para la curva naranja. En este caso, este ángulo entre estas rectas tangentes es el ángulo de intersección de estas dos curvas. Si este ángulo es 90 grados, decimos que estas curvas son ortogonales. Ahora, ¿cómo es esto de familia de curvas? Significa que así como esta es la recta naranja, vamos a decir que es de la primera curva, perdón, de la primera familia, entonces podemos decir que existe tal vez otra curva naranja, también de la primera familia. Entonces, esta otra curva naranja, cuando se va a intersectar con esta curva de verde, también va a tener
vamos a hacerlo así, un ángulo de 90 grados. Y si coloco tal vez otra curva verde, o sea, de la segunda familia, vamos a colocar así, entonces esta curva de aquí, esta curva de aquí, también sería 90 grados. O sea que cada curva naranja con cada curva verde, o sea, cada curva de la primera familia con cada curva de la segunda familia, se van a interceptar en 90 grados. Eso significa que son familias ortogonales. Entonces ahora viene la pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo es que se demuestra eso, no? Eso geométricamente ya se observó, pero ¿cómo es que se demuestra eso? Para ello vamos a hacer lo siguiente, pues. U de x igual a C1. Entonces aquí vamos a colocar el diferencial de U. Cuando colocamos diferencial de U, acá sería derivada parcial de U con respecto a x por diferencial de x más derivada parcial de U con respecto a y por diferencial y. ¿Sí? Esta es una fórmula que ya la conocen. Ahora, esto aquí por notación, vamos a colocarlo así. U sub x, diferencial de x, más U sub y, diferencial de y. Ahora, como este U, para cada curva, esto es una constante, entonces cuando tú calculas el diferencial, decimos que este diferencial es igual a 0. Como este diferencial es igual a 0, entonces, ¿qué ocurre? A ver, igualamos esto a 0 y te queda que el diferencial de y con respecto a x es igual a menos diferencial y con respecto a x, o sea, este pasa a dividir acá y este pasa a restar, o sea, sería menos u sub x sobre u sub y. A este de aquí, diferencial de y sobre diferencial de x, es lo que nosotros le damos la derivada, o que es lo mismo la pendiente a la curva 1. Bien, ahora decimos, ¿no? Análogamente hacemos lo mismo, pero con la segunda curva. Como es la segunda curva, la segunda familia sería entonces aquí un M2. Y en este M2, en vez de colocar U, ahora vamos a colocar V. O sea, vamos a reemplazar ahí B sub X sobre B sub Y. De ser así, entonces acá, claro, ya tenemos la segunda pendiente, la primera pendiente, la segunda pendiente. Ahora, como esta función es analítica, la que me origina, ¿sí? Las funciones armónicas conjugadas, entonces estas funciones armónicas, o sea, la parte B, la parte imaginaria, satisface, nos vamos a poner acá simplemente satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, por Cauchy-Riemann, voy a colocar así, por Cauchy-Riemann, tenemos que este producto de M1 por el M2, vamos a calcular ese producto, M1 por M2. Bien, por Cauchy-Riemann, recuerdan, ¿no? La ecuación de Cauchy-Riemann. Cauchy-Riemann dice que U sub X es igual a B sub Y. Y que U sub Y es igual a menos B sub X. O sea, si U sub X vale B sub Y, y si U sub Y vale menos B sub X, entonces aquí el producto se cancela el numerador con el denominador, pero prevalece un signo menos. Entonces sería acá menos 1. ¿Todo bien? Entonces, como el producto de dependientes es igual a menos 1, entonces podemos decir que las familias son ortogonales. Ahora vamos a ver los siguientes ejemplos, ¿sí? Ejemplo f de z igual a z cuadrado. Bien, para f de z igual a z cuadrado ya lo tenemos aquí calculado, ¿sí? Tenemos que el u viene a ser x cuadrado menos y cuadrado y el b viene a ser xy. Entonces, x cuadrado menos y cuadrado viene a ser la ecuación de una cónica. La cónica de la cual estamos hablando para x cuadrado menos y cuadrado es una hipérbola. Entonces vamos a dibujar una hipérbola, pero vamos a dibujarla así. Esta que va de verde. Y ponemos acá el número 1. Para que, de ser así, entonces tenemos que esta cónica sería x cuadrado menos y cuadrado. Como sería x0 y el y igual a 1, acá sería menos 1. Esta viene a ser la hipérbola
como exponente esto de aquí. Bueno, estamos poniendo el caso C1 igual a menos 1. Ahora, para esta otra curva, vamos a colocar lo siguiente. A ver, vamos a colocar lo siguiente. Aquí vamos a colocar 2xy igual a 2. ¿Por qué? Porque si colocamos x igual a 1, ya sabemos que es la gráfica de la función recíproca. O lo que es lo mismo también decir que es una hipérbola equilátera. 2x igual a 2, x igual a 1. Vamos a colocar 2x igual a 2 para que tenga la misma forma de acá, 2xy. Entonces, esta es la hipérbola equilátera, la de naranja, y la de verde sería una hipérbola que está en el eje Y. Bien, acá ya está graficado. Ahora vamos a graficar las funciones armónicas para la función analítica 1 sobre z. Entonces acá las funciones armónicas que ya están calculadas serían x sobre x cuadrado más y cuadrado. X sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. X sobre x cuadrado más y cuadrado. Vamos a colocar que esto sea un medio, pues. Si esto vale un medio, entonces acá tienes que x cuadrado más y cuadrado igual a 2x, completas tus cuadrados y obtienes la ecuación de una circunferencia. Circunferencia de centro 1 y de radio 2. Ahora, para calcular, para esta función armónica sería así. Menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. En este caso acá vamos a colocarlo de esta forma que la semicircunferencia pase por este punto, 1. Entonces tendremos que x0 y el igual a 1. Reemplazando aquí, esto vale menos 1. Como esto vale menos 1, entonces acá tienes una semicircunferencia y observamos que por el teorema, ¿sí?, estas dos curvas se cortan en un ángulo de 90 grados y estas dos curvas también se cortan en un ángulo de 90 grados. Cuando tienes las circunferencias de esta manera, siempre cualquier par de circunferencias que están así de esta forma, acá se cortan en 90 grados. Por lo tanto, aquí también deberían de cortarse en 90 grados. Y eso es más que todo por la geometría, ¿sí? Por la geometría. Todo el mundo ya estudió circunferencias antes de postular a la universidad. Entonces, estas dos curvas se interceptan en 90 grados. Pero claro, las circunferencias son las curvas, digamos así, las cónicas más sencillas que existen. Pero estas otras cónicas, como hipérbolas, acá no es tan directo o no es tan fácil observar. Estas se interceptan en 90 grados. Pero bien, ¿cómo se es que se interceptan en 90 grados? Por el teorema. Sí, por el teorema. Familias ortogonales. Bien, bueno, estos serían dos ejemplos simples en los cuales podemos ver qué significa lo de familias ortogonales. Ahora, acabamos ya la parte de funciones armónicas, que sería la sección 1.6 o la sección 6 simplemente del capítulo 1. El capítulo 1 que estamos haciendo es funciones analíticas. Ahora, para terminar ya el capítulo 1, porque este ya es el final del capítulo 1, vamos a hacer la última sección, la sección 7, que es funciones trascendentes. Para funciones trascendentes vamos a hablar de la primera función trascendente, que es la función exponencial. La función e a la z o simplemente exponencial de z. Entonces, ¿cómo vamos a definir esta exponencial? A ver, vamos por acá. A ver, la exponencial e a la z decimos, ya este es x más y por y. Pero, ¿qué pasa con la función exponencial? La función exponencial se separan los exponentes cuando están sumando. Entonces sería e a la x por e a la y. ¿Y quién es el e a la y? Este viene a ser el cis de y, coseno y seno. Y eso es lo que estamos colocando aquí. Coseno y más y seno y. Esta sería la forma de definirlo. S, I, S, C y S de Y, o sea, coseno y seno de Y. Entonces, aquí vamos ya a obtener su parte real, que viene a ser esto aquí, y su parte imaginaria, que es e a la x seno de Y por el I. O sea que esto viene a ser el U y este viene a ser el B. Bueno, pues, entonces si este viene a ser tu U y si este viene a ser tu B, pasamos a obtener las derivadas parciales. U sub x, a ver, derivamos este U con respecto a x, vamos a derivar la exponencial, que ve la misma, y acá te queda
e a la x coseno y. Ahora hacemos lo mismo, pero derivamos con respecto a y. O sea, el e a la x permanece constante y la derivada de coseno es menos seno. Entonces el menos lo vamos a colocar por delante y de ahí colocamos el seno de y. Ahora hacemos lo mismo para el v sub x. Derivamos con respecto a x, tenemos e a la x seno y derivamos con respecto a y, sería derivar el seno, que es coseno. O sea que tenemos e a la x por coseno de y. Entonces acá observas que estas funciones son continuas. Entonces recordemos el teorema. Cuando las derivadas parciales son continuas y a su vez también satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿recuerdas cómo es Cauchy-Riemann? Que u sub x es igual a b sub i y el u sub i es igual a menos b sub x. Entonces satisface así cruzadamente las ecuaciones de Cauchy-Riemann y a la vez son continuas. Entonces, por un teorema que ya hicimos ya en el tercer video, tenemos que esta función, la exponencial, es analítica. Bien, entonces pasamos con las siguientes propiedades. Por lo mismo que lo habíamos hecho de esta manera, que satisface la exponencial, entonces podemos decir que e a la z1 por e a la z2 es igual a e a la z1 más z2. Ahora también, este e a la z tiene una periodicidad. ¿Qué significa? Que cada vez que... A ver, acá lo mejor. El e a la x, bueno, esto no es periódico, pero estas dos de aquí sí son periódicas. ¿Qué significa? Que cada vez que y se aumenta en 2pi, esto viene a ser lo mismo y esto sería también lo mismo. Cada vez que y se aumenta en 2pi. O sea, si aumentamos el y en un múltiplo de 2pi, en un múltiplo entero de 2pi, la función sería la misma, ¿sí? El valor de la función es la misma. O sea que, aquí, cada vez que esto se aumenta en 2pi, esto continúa siendo lo mismo. O sea que aumentar en 2pi significa que al z lo vamos a aumentar en un múltiplo de 2pi, 2mpi, pero por esta unidad imaginaria, por i. Y acá colocamos m, pertenece a los enteros. O sea, para cualquier m que pertenece a los enteros se cumple esta igualdad, que significa que la función exponencial no es inyectiva, precisamente porque diferentes valores de z pueden dar un mismo valor de la función. ¿Correcto? Ahora, dicho esto, solamente nos resta calcular la derivada de e a la z. Y acá, a ver, ¿recuerdas? Era, si tenemos f de z, que es un u más i por b, que ya es analítico, entonces si queremos derivar esto, ¿cómo calculamos la derivada? Acá colocamos u sub x más i por b sub x. La forma más simple de hacerlo. Entonces, ¿quién es u sub x acá? Colocamos u sub x es esto aquí, pero esto aquí coincide con u, o sea acá sería u. Y el b sub x tenemos esto aquí, que coincide con el mismo b. U más i b es ¿quién? U más i b es toda la función, el e a la z. O sea, tenemos que la derivada de e a la z es el mismísimo e a la z. O sea, la derivada exponencial es la misma exponencial. Eso ocurría en la variable real. O sea, eso ocurría cuando hablamos de una función en variable real. Ahora, cuando la variable es un número complejo, la forma como he definido el e a la z tiene la misma propiedad, ¿sí? Que la derivada es la misma. O sea, la derivada de e a la z es e a la z. Bien, ahora, ya que definimos la función exponencial, vamos ahora a definir la función logaritmo. Y recordando, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con el logaritmo? A ver, ¿qué es lo que pasaba con el logaritmo? El logaritmo es una función que ocurría esto, ¿no? Logaritmo de u por b, logaritmo real, es log de u más log de b. Ahora, en este caso, si tenemos un número complejo z, este complejo z sería un módulo módulo por el argumento. El argumento sería e a la i teta, ¿recuerdas? Este es el módulo por el argumento. Este sería el r, ¿no? El módulo. Y este teta es el argumento. Acá ponemos argumento de z. Entonces, como esto de aquí, logaritmo de producto es suma de logaritmos, y aquí vamos a colocarlo como
simplemente el logaritmo de z más, y si sacamos el logaritmo aquí, se va a cancelar con este e y te queda i teta, pero el teta viene a ser argumento de z. Entonces precisamente vamos a definir el logaritmo de z de esa forma, como log del módulo más i argumento de z. Cabe destacar que este argumento no es único. El argumento de un complejo podemos colocarlo como el argumento principal más un número de vueltas. Argumento principal más un número de vueltas, o ¿quién es el número de vueltas? Es m, por tanto acá sería 2mpi, que sería un múltiplo entero de 2pi. Decimos aquí que cada valor de m que pertenece a z define una rama. ¿Cómo es esto? Que como este argumento de z es una función multivaluada, sí posee muchos valores, para cada valor de m, esta posee un valor. Entonces cada valor de m me define, para esta función logaritmo, una rama, ¿sí? Como m toma todos los valores enteros y los valores enteros son infinitos, entonces aquí, para esta función logaritmo, existen infinitas ramas, ¿sí? Infinitas ramas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que para m igual a 0, ¿sí? Para m igual a 0, para m nulo, decimos que tenemos la rama principal. La rama principal del logaritmo. ¿Quién es la rama principal del logaritmo? Es este mismo, log de z. ¿Cuál es la diferencia de él y él? Que este L está en mayúscula y esta L está en minúscula. Que es la misma diferencia de argumento con A minúscula del argumento principal, que es con A mayúscula. Bien, esa sería la notación. Entonces, log de z, vamos a definirlo de esta manera, y pasando a variables x e y sería log de módulo de z, que es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, más el argumento principal, que viene a ser arco tangente de y sobre x más una constante. Entonces, teniendo eso, vamos a calcular el u sub x. ¿Quién es el u? El u viene a ser todo esto aquí. Este viene a ser el u. Vamos a colocar, este viene a ser el u. Y todo esto aquí viene a ser el b. Bueno, el u viene a ser todo esto con el logaritmo. ¿Sí? Vamos a tratar de ponerlo más bonito, ¿no? Uy, no. Creo que así nomás. Ya, todo esto aquí, todo esto viene a ser el u. Y acá colocamos más, ¿sí? Más esto aquí. Bien, entonces cuando tenemos que el u viene a ser todo este logaritmo, vamos a derivarlo con respecto a x. Si lo vemos con respecto a x, acá sería un medio de la derivada de lo que está acá adentro, que sería, con respecto a x, sería 2x sobre x cuadrado más y al cuadrado. Y si derivamos con respecto a y, sería también similar, porque la expresión es simétrica. Acá sería un medio por 2y sobre x cuadrado más y al cuadrado. Bien, ahora, v con respecto a x. Como es un arco tangente, la derivada de la constante se anula y nos queda la derivada de arco tangente, ¿sí? Con respecto a x sería entonces, derivamos el ángulo primero, menos y sobre x cuadrado sobre 1 más y sobre x al cuadrado. ¿Sí? Y el v con respecto a y sería, con respecto a y acá, la derivada sería 1 sobre x sobre 1 más y sobre x, todo esto elevado al cuadrado. Bien, acá el 2 se cancela y tienes que este u sub x es igual a este de aquí, a b sub i. Y el u sub i es igual a menos b sub x. O sea, aquí satisface las ecuaciones de, vamos a colocar aquí, Cauchy, Riemann. ¿Sí? Satisface la ecuación de Cauchy-Riemann. Bueno, para este log de z', para calcularlo, lo hacemos de esta misma manera. ¿Recuerdas? Derivada de f de z', esto es igual al u sub x más i por el b sub x. ¿Quién es el u sub x? U sub x sería x sobre x cuadrado más y al cuadrado
Y aquí en el caso de b sub x, que sería el mismo u sub y, no, menos u sub y sería entonces menos y por y sobre x cuadrado más y al cuadrado. Bien, acá esto sería, bueno, acá sería x menos imaginario por y, que es lo mismo que tenemos acá, sobre x cuadrado más y cuadrado, que viene a ser esto, y todo esto de aquí es el mismísimo, bueno, vamos a dibujarlo una vez, vamos a escribirlo una vez más, x menos y por y, x cuadrado más y al cuadrado. Y esto aquí sería lo mismo que el 1 sobre z. Estamos colocando otro color para que se pueda distinguir. O sea, tenemos que la derivada del logaritmo es igual a 1 sobre z, ¿correcto? Es igual a 1 sobre z. Bien, como satisface Cauchy-Riemann y estas funciones, como ves aquí, son continuas, entonces podemos decir que el logaritmo de z es analítico en C. Pero aquí solamente hay que descartar algo, que no va a ser analítico en todo C. Por ejemplo, no va a ser analítico en el origen. Pero no solamente eso, sino que si una función analítica es también continua. Pero observa, si esta función es continua, cada una de estas de aquí sería continua. ¿El módulo es continuo? Por supuesto que sí. Pero el argumento principal, ¿será que es continuo? Ya habíamos mencionado en la clase anterior, bueno, en la tercera clase, que el argumento no es continuo en z igual a 1. En realidad, es más allá todavía. En realidad, no es continuo en ningún punto del eje positivo de la z. O sea, en ningún punto de acá va a ser continuo. Luego, también podemos decir que no es analítico en ninguna parte de aquí, en x mayor que 0, que viene a ser el eje positivo de x. De hecho, que logaritmo de z es analítico entonces, excepto en este eje. Bueno, sería un semieje realmente, ¿no? X mayor a 0. Y bien, con esto quedamos ya relacionado a la función logaritmo. Y solo una cosita, que si bien es cierto, el logaritmo de z' es 1 sobre z, esto aquí lo estamos haciendo para el principal, ¿sí? Para la rama principal. Pero ocurre lo mismo para cualquier otra rama. ¿Por qué? Porque este log de z con mayúscula y este de aquí, que es con minúscula, que es multivalorado, la diferencia de esto siempre es un múltiplo de 2pi. O sea, es un valor entero. O sea, esto aquí en realidad podemos decir que se cumple para todo m también, ¿sí? Para cualquier rama, no solo para la rama principal, sino para cualquier otra rama. Bien, ahora vamos a hablar de las funciones trigonométricas. Esas curiosas funciones trigonométricas, ¿sí? La trigonometría aparece casi siempre, ¿no? Sobre todo en señales y sistemas, aparece siempre las funciones trigonométricas. Bien, acá con la función trigonométrica solo cabe recordar que e a la i teta es cos de teta más i seno de teta. De ser así, entonces tú dices, ya, ¿cuánto vale seno de teta? Seno de teta vale e a la i teta menos e a la menos i teta sobre 2i. Esta fórmula tú ya la conoces. Ahora, este es teta para un teta real, el seno de un teta real. Si cambiamos este teta por un z cualquiera, la fórmula tiene que ser la misma, ¿sí? O sea, e a la i z menos e a la menos i z sobre 2i no viene de algún invento cualquiera, no. Viene de extender el seno real hacia los complejos. Bien. Entonces ya podemos borrar esto y vamos ahora a expresar este seno de z en términos de x e y, ¿sí? X más y por y, entonces vamos a expresar eso. ¿Cómo lo hacemos? A ver, sería así. Vamos a copiar aquí la fórmula. Sería e a la i por x más y por y menos e a la menos i imaginario por x más y. Todo esto lo vamos a dividir sobre 2i. Y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar factorizar esto. Esto sería un e a la ix por e a la menos i, la parte de arriba, ¿sí? Menos e a la menos ix por e a la i. Todo esto sobre 2i. Pero ¿qué pasa con este aquí? Este aquí vale coseno de x más i seno de x. Y este sería
Vamos a poner por acá. Coseno de x menos y seno de x. Entonces todo parece que tenemos que factorizar un coseno de x. Entonces factorizamos ese coseno de x. Dice coseno de x por, acá tenemos e a la menos i. En este caso sería coseno de x menos, este de aquí, menos e a la i sobre 2i. Bien. Y ahora cuando tenemos el seno de x, decimos, a ver, sería más i seno de x, más i seno de x. Y en el caso de seno de x tenemos que sumar e a la menos i, menos con menos masa, e a la menos i más e a la i. Y todo sobre 2 imaginario. Entonces ya borramos esto y colocamos eso que estamos diciendo. E a la y más e a la menos y sobre 2 veces el imaginario. Bien, y eso sería lo que tenemos acá. Pero acá decimos, este imaginario se va con esto. E a la i más e a la menos i sobre 2 no es otra cosa que el popular coseno hiperbólico de y más, y acá este 2i, si multiplicamos por i acá y por i acá te queda menos 1 que cambia signo acá, entonces sería más i coseno de colocar coseno de x por seno hiperbólico y por unidad imaginaria. O sea, esto es lo que estamos usando. Seno de z tiene esta forma. Este viene a ser tu u y este viene a ser tu b. Si deseas, podemos ver lo siguiente. Que este coseno hiperbólico de y no es otra cosa que decir coseno de imaginario por y. ¿Qué te parece? Y esto aquí, seno hiperbólico de y por unidad imaginaria, sería el seno de imaginario por y. O sea, prácticamente tenemos una equivalencia del coseno hiperbólico con el coseno real, ¿sí? A través de la unidad imaginaria, ¿sí? Igual ocurre aquí. Entonces, acá ya me está espacio, vamos a poner un poco más abajo. Coseno de z. Entonces vamos a tener también cómo vale con el coseno de z. Entonces el coseno de z, ¿recuerdas cómo es la fórmula del coseno de z? A ver, z es coseno de ¿qué? De x más i por y. ¿Recuerda la fórmula del coseno de la suma? ¿Sí? Como si fueran números reales, coseno de la suma. Sería coseno de x por coseno de i por y menos el producto de seno. Seno de x por el seno de i por y. Uno dice, profesor, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? Porque así es más fácil. ¿Sí? O me hace más fácil recordar. ¿Cuánto vale el coseno de i por y? Aquí está, pues. Es el coseno hiperbólico de y menos. A ver, seno de i por y es esto. Entonces sería menos i seno de x por seno hiperbólico de y. Como ven, entonces también tenemos una fórmula para el coseno. Seno es seno trigonométrico, coseno trigonométrico. Bien, lo mismo podemos hacer también para el seno hiperbólico. Para el seno hiperbólico tenemos esta fórmula, igual como los números reales, y coseno hiperbólico esta fórmula, también como los números reales. Acá también podemos expresarlo en términos de x e y. Entonces eso ya se lo dejo a ustedes como tarea, ¿sí? Porque ya ustedes ya observaron cómo se hace aquí, entonces aquí debe ser lo mismo. Correcto. Entonces, por tanto, las funciones trigonométricas que estamos hablando aquí son las funciones trigonométricas circulares y las hiperbólicas. Entonces, esas dos vamos a escribirlas simplemente como funciones trigonométricas. Y podemos decir, aquí, ya que tienes que esto vale u sub x, y esto vale, esto vale el u, y esto aquí vale el v, ¿sí? Para el seno, y tanto para el coseno, estas satisfacen también las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Eso también tienen que ustedes verificarlo, ¿sí? Yo ya lo expresé ya bonito acá, simplemente ustedes tienen que verificarlo. Entonces, por tanto, las funciones trigonométricas son analíticas, ¿sí? Analíticas.
Y por último, ya. Claro, por eso íbamos a hablar de función exponencial, precisamente para poder definir la función logaritmo, ¿no? Bueno, para la función logaritmo, en realidad la función logaritmo es la inversa de la función exponencial. Pero ya con esta misma función exponencial podemos definir ¿qué? Las trigonométricas, que son muy importantes en el curso. Y por último ya, la función potencia compleja, z a la c. O sea, aquí vas a elevar un número complejo a una potencia compleja que es constante. Pero esta potencia ya no va a ser 1, ya no va a ser 2 como ocurría acá. No, puede ser cualquier número complejo. Entonces este c puede ser cualquier número complejo y vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Cómo vamos a definir este z a la c? Z a la c es la exponencial ¿de quién? De c por el log de z. Y aquí solamente tenemos que recordar que el log de z es una función multivaluada, ¿sí? La función log de z es multivaluada porque depende de este valor de m. Para cada m entero existe un log de z. En realidad, ¿recuerdas que acá habíamos dicho que son infinitas? Bueno, pues acá vamos a ver algo más. Primero vamos a derivarlo, a ver qué es lo que sucede. Si derivamos la exponencial, ¿sí? Por regla de la cadena sería esta misma exponencial multiplicado por el c log de z prima. ¿Y quién es esto aquí? La exponencial viene a ser el mismísimo c a la z. Vamos a colocarlo acá mejor. La exponencial es la mismísima esta exponencial es z a la c. Z a la c por... Y c log de z, cuando tú derivas el log de z, ¿recuerdas? Vale 1 sobre z. Habíamos dicho que tanto para cualquiera de estas ocurre que la derivada es 1 sobre z. O sea, que esto viene a ser c sobre z. Como este c sobre z, finalmente acá sería c por z elevado a la c menos 1. Bien, y esto aquí ya es una fórmula que tú ya la conoces, ¿sí? Ya la conoces en los números reales. Bueno, pues en los complejos sigue cumpliendo. Aunque sea un número complejo, igual cuando tú le derivas, restas 1 aquí. Aquí lo que tenemos que decir que el ZC, si bien es cierto, como el log de z es multivaluada y posee infinitos valores, el ZC puede tal vez tener un número finito de ramas, solo cuando el c es un número racional. No racional complejo, racional a z, ¿sí? O sea, un racional es un número real de la forma m sobre n. Precisamente acabamos con ese ejemplo. Si el c fuese un racional, entonces el fz sería z elevado a la m sobre n. ¿Cómo definimos el m sobre n? Simplemente z elevado a la 1 sobre n y todo lo elevamos a la m. El z a la 1 sobre n es lo que nosotros le llamamos ahora raíz enésima, ¿sí? Ya habíamos hablado de lo que era la raíz enésima en la primera clase de números complejos. ¿Sí? Recuerdan que habíamos hecho un polígono cuyos vértices eran los afijos de los números complejos, que eran las raíces enésimas de la unidad. En este caso z a la 1 sobre n sigue siendo también un polígono. A ver, ¿qué sucede? G de z a la 1 sobre n, lo vamos a definir así. Como el módulo de z a la 1 sobre n, por la exponencial de i veces el argumento de z dividido sobre n. ¿Sí? O sea, prácticamente al número complejo z le estamos sacando la raíz enésima. O sea, raíz enésima al módulo y raíz enésima al argumento. O sea, sería argumento de z sobre n. Bueno, pues, como el argumento de z viene a ser un múltiplo entero de 2pi, cada n veces este 2pi vuelve a ser lo mismo y llega al periodo. O sea que aquí va a poseer exactamente n ramas, ¿sí? Va a poseer n ramas. Donde el argumento, cuando el argumento de z viene a ser el argumento principal, vamos a decirle que eso se llama la rama principal. ¿Correcto? La rama principal es cuando el argumento de z es el argumento principal. Pero en general posee n ramas esta función. Ahora, esto de las ramas, ¿sí? Para esta función raíz enésima, o en general z elevado a la 1 racional, lo vamos a ver ya más adelante cuando hagamos transformaciones. Ahí sí vamos a poner bien los dibujitos. Acá simplemente lo único que estamos queriendo hacer es que esta función es analítica. Pero es analítica en ciertas partes. También esto aquí simplemente estamos mencionando que es analítica en ciertas regiones. Calcular las regiones donde es analítica también vamos a hacerlo ya después cuando hagamos transformaciones. Eso ya sería
en la cuarta semana, o sea, sería el cuarto capítulo del curso. Este es el primer capítulo y bueno, pues todavía falta un poco más para avanzar, ¿no? Esto sería ya toda la clase de hoy. Acabamos el capítulo 1 y seguimos para después con los siguientes capítulos. Saludos.